Ethan Collins había pasado años construyendo su imperio, rodeándose de poder, riqueza y control absoluto. Su vida estaba cuidadosamente estructurada, cada decisión calculada. Nada lo sorprendía jamás, hasta la noche en que sonó su timbre. Cuando abrió la puerta, esperaba a un socio de negocios, un problema de seguridad, tal vez incluso a un periodista inoportuno. En cambio, se encontró con ella, Claire Watson, la mujer de la que se había alejado hacía años. Y en sus brazos, aferrado a un pequeño coche de juguete, con unos llamativos ojos azules que reflejaban los suyos, estaba un niño de 6 años. «Necesitamos hablar», dijo Claire. Y justo así, el mundo de Ethan cambió para siempre. Ethan Collins estaba sentado solo en su gran mansión, el silencio presionándolo como un peso invisible. La casa era inmensa, un símbolo de todo lo que había construido: poder, riqueza y control. Cada detalle estaba diseñado para la eficiencia, para el lujo, para un hombre que no necesitaba a nadie. Y sin embargo, a pesar de toda su grandeza, la casa se sentía vacía. Había pasado años construyendo la vida perfecta. Su compañía era una de las más exitosas del país, su imperio financiero inigualable. La gente lo respetaba, le temía, lo envidiaba, pero nadie lo conocía de verdad. Así era como él lo prefería. Se sirvió un vaso de whisky, el líquido ámbar atrapando el tenue resplandor del candelabro de arriba. El silencio debería haber sido reconfortante, una recompensa por su arduo trabajo. Pero esta noche algo se sentía diferente. Entonces sonó el timbre. Ethan frunció el ceño, mirando la hora. Nadie iba a su casa sin anunciarse jamás. Su seguridad garantizaba que si alguien había llegado a su puerta principal, era un error o algo serio. Dejando su vaso, se levantó de su silla y caminó hacia la puerta, sus pasos firmes, controlados. Él nunca se apresuraba, nunca lo hacía. Cuando abrió, contuvo el aliento por primera vez en años. Allí estaba Claire Watson, la mujer que una vez había amado, la mujer de la que se había alejado cuando su carrera había exigido todo de él. Su cabello castaño oscuro estaba ligeramente despeinado. Sus ojos marrones contenían algo indescifrable. Pero no era solo su presencia lo que lo impactó. En sus brazos había un niño pequeño, de no más de 6 años. Los penetrantes ojos azules de Ethan se fijaron de inmediato en el niño. Cabello castaño oscuro, espeso y ligeramente desordenado. Pero los ojos, esos penetrantes ojos azules, eran los suyos. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permaneció inexpresivo, una habilidad que había dominado hacía mucho tiempo. Claire no se movió, no dijo nada de inmediato. Simplemente se quedó allí, sosteniendo al niño cerca, como preparándose para el impacto. Finalmente, habló. Su voz era firme, pero tenía un dejo que le decía que esta no era una visita casual. «Necesitamos hablar». La mano de Ethan en la puerta se tensó. No sabía lo que ella estaba a punto de decir, pero supo, en lo más profundo de su instinto, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ethan se hizo a un lado, permitiendo que Claire y el niño entraran. Su mente estaba acelerada, pero su expresión seguía siendo indescifrable. Años de negociaciones de negocios le habían enseñado a enmascarar sus emociones, a nunca dejar que nadie viera lo que realmente estaba pensando. Pero esto era diferente. Claire entró con cautela,
sosteniendo la mano del niño con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer. El niño se aferraba a ella, sus pequeños dedos envueltos alrededor de los de ella. Estaba callado, pero sus ojos azules se movían por el inmenso vestíbulo, observando los techos altos, los pisos de mármol y la gran escalera que se elevaba en espiral. Ethan cerró la puerta detrás de ellos, tomando una respiración profunda antes de girarse para enfrentar a Claire. «Explícate», dijo, con voz firme pero no hostil. Claire inhaló profundamente, mirando al niño antes de encontrarse con la mirada de Ethan. «Se llama Lucas», dijo. «Es tu hijo». Las palabras cayeron como un golpe en el pecho. El control de Ethan flaqueó solo por un segundo. Su mirada se dirigió al niño, que ahora lo miraba con esos inconfundibles ojos azules. Sus ojos. Sintió que el aire cambiaba a su alrededor, la base de todo lo que creía saber, de repente inestable. «Estás mintiendo», dijo, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que no eran verdad. Claire levantó la barbilla, su expresión inquebrantable. «No estaría aquí si lo estuviera». Ethan se pasó una mano por su cabello rubio, exhalando bruscamente. «¿Por qué ahora?» Claire dudó. Miró a Lucas, como eligiendo sus próximas palabras con cuidado. «Porque no me queda mucho tiempo», admitió finalmente. Ethan entrecerró los ojos. «¿De qué estás hablando?» Ella tragó con dificultad. Sus dedos se tensaron alrededor de los de Lucas. «Tengo cáncer», dijo. «Es agresivo. Los médicos dicen que me quedan meses, tal vez menos». Por primera vez en años, Ethan se sintió verdaderamente desprevenido. La habitación de repente se sintió demasiado grande, demasiado fría. Había esperado cualquier cosa, una vieja deuda, una súplica desesperada por dinero, incluso venganza por la forma en que se había alejado de ella hace tantos años. Pero esto, sus ojos se dirigieron a Lucas de nuevo. El niño no tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo. Los estaba observando a ambos, tratando de leer sus expresiones, tratando de entender por qué la voz de su madre había cambiado. Ethan se obligó a concentrarse. «¿Y qué esperas de mí?» Claire se enderezó, encontrando su mirada directamente. «Necesito que te quedes con él». Ethan se puso rígido. «¿Qué?» «Necesito que lo críes», dijo ella. «No tiene a nadie más. Mi hermana se negó. Mis padres ya no están. Cuando yo me vaya, no tendrá a nadie». Ethan negó con la cabeza, 1000 argumentos formándose en su mente. «No sé cómo ser padre». Claire dejó escapar un suspiro. Una sonrisa amarga cruzó sus labios. «Yo tampoco. Pero aprendí. Y tú también lo harás». El silencio se extendió entre ellos. Ethan volvió a mirar a Lucas. El niño no había dicho una palabra. Solo sostenía su coche de juguete con fuerza en sus manos, parado allí, esperando. Ethan no estaba seguro de si estaba esperando su decisión, o si, en el fondo, ya sabía cuál sería. Ethan sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. Había enfrentado batallas en salas de juntas, competidores despiadados y negociaciones de alto riesgo por miles de millones. Sin embargo, parado en su propia casa, frente a un niño de 6 años que nunca había conocido y una mujer que le decía que era padre, nunca se había sentido tan poco preparado en su vida. Claire se mantuvo firme, su expresión determinada, pero teñida de agotamiento. Siempre había sido de carácter fuerte, pero ahora había algo más en sus ojos. Urgencia, desesperación. No estaba allí para negociar.
Estaba allí porque no tenía otra opción. No puedes esperar que de repente me convierta en padre de la noche a la mañana, dijo Ethan, su voz firme a pesar del caos dentro de su mente. Claire dejó escapar un lento suspiro. No espero milagros, Ethan, pero Lucas necesita a alguien, y te guste o no, ese alguien tienes que ser tú. Ethan dirigió su mirada al niño. Lucas no se había movido. Estaba sosteniendo su pequeño coche de juguete tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Su cabello castaño oscuro estaba ligeramente desordenado, cayendo sobre sus llamativos ojos azules, ojos que reflejaban tan perfectamente los de Ethan que era imposible negar la verdad. ¿Él lo sabe?, preguntó Ethan, manteniendo la voz baja. Claire dudó, mirando a su hijo antes de responder. No. Sabe que su padre era alguien importante, pero nunca le dije que eras tú. Ethan apretó la mandíbula. ¿Por qué? Ella se encontró con su mirada sin pestañear. Porque no estaba segura de si lo querrías, y no quería que creciera sintiéndose no deseado. Algo se tensó en el pecho de Ethan. Había pasado años construyendo una vida donde las emociones eran una debilidad, donde los lazos eran pasivos. Pero ahora, mirando al niño pequeño frente a él, escuchando las palabras de Claire, se dio cuenta del daño que sus elecciones ya habían causado. Lucas, dijo Claire suavemente, arrodillándose junto a su hijo. Cariño, ¿recuerdas que hablamos de tu papi? Lucas asintió lentamente, sus pequeños dedos aún agarrando su coche de juguete. Claire miró a Ethan, y por primera vez esa noche, él vio la más mínima vacilación en su expresión. Estaba asustada, no de él, sino de lo que significaba este momento. Se volvió hacia Lucas y tomó una respiración profunda. Este es él, este es tu papi. Silencio. Los ojos azules de Lucas se abrieron ligeramente mientras miraba a Ethan de nuevo, esta vez con nueva comprensión. No habló, no lloró, simplemente se quedó mirando. Ethan sintió que algo pesado se asentaba dentro de él. Había pasado años manteniendo su vida en orden, manteniendo el control sobre todo. Sin embargo, en este momento, no tenía ninguno. Lucas se movió ligeramente. Sus labios se abrieron como si quisiera decir algo, pero luego los apretó de nuevo. Sus pequeñas manos temblaron un poco, y se aferró a su juguete aún más fuerte. ¿Estás enojado?, preguntó finalmente Lucas, su voz apenas un susurro. Ethan exhaló, obligándose a superar la tormenta en su mente. Se arrodilló a la altura de Lucas. Su imponente presencia de repente se sintió demasiado abrumadora para el niño pequeño frente a él. No, dijo Ethan, su voz más tranquila ahora. No estoy enojado. Lucas lo estudió con atención. Mami dijo que estabas muy ocupado. Ethan se tragó el nudo en la garganta. Lo estaba. Lucas parpadeó. ¿Todavía estás demasiado ocupado? La pregunta le golpeó más fuerte de lo que debería. No respondió de inmediato. No podía. Claire lo estaba observando de cerca, esperando. Ethan miró la pequeña figura nerviosa de Lucas, la forma en que el niño se movía de un pie a otro, como preparándose para el rechazo. Y en ese momento, Ethan supo que solo había una respuesta. «Ya no», dijo. El agarre de Lucas en su coche de juguete se aflojó ligeramente. Todavía parecía inseguro, todavía cauteloso, pero ahora había un destello de algo más en su expresión. Esperanza. Claire dejó escapar un lento suspiro de alivio. Ethan sabía que esto era solo el comienzo. No sabía cómo ser padre. No sabía lo que significaba criar a un niño.
ser responsable de alguien más que de sí mismo. Pero mientras miraba a Lucas, al hijo que nunca había conocido, se dio cuenta de que por primera vez en su vida estaba a punto de asumir algo más grande que cualquier acuerdo de negocios, más grande que cualquier imperio que hubiera construido. Y no había vuelta atrás. Ethan nunca había sido un hombre que dudara de sí mismo. Cada decisión que tomaba, cada riesgo que corría, se calculaba con precisión. Había construido un imperio confiando en sus instintos y nunca mirando atrás. Pero ahora, mientras estaba en su propia casa, mirando al niño de 6 años que acababa de saber la verdad sobre su padre, Ethan sintió algo desconocido. Incertidumbre. Lucas apenas había hablado desde la tranquila admisión de Ethan. Se quedó cerca de Claire, su pequeña mano todavía envuelta alrededor de su coche de juguete, como si fuera lo único que lo anclaba en esta situación desconocida. Sus ojos azules, tan parecidos a los de Ethan, parpadearon con emociones demasiado complejas para que un niño las entendiera por completo. Claire finalmente rompió el silencio. «Es tarde. Lucas necesita descansar». Ethan asintió, agradecido por el respiro temporal. «Hay una habitación de invitados al final del pasillo. Haré que alguien traiga lo que necesiten». Claire dudó por un momento, luego asintió levemente. «Gracias». Lucas siguió a su madre mientras ella lo conducía fuera de la habitación, pero justo antes de desaparecer por el pasillo, se giró para mirar a Ethan una vez más. Fue breve, vacilante, como si estuviera tratando de decidir qué pensar de este hombre que de repente era su padre. Ethan los observó irse, exhalando lentamente. Su mente era un torbellino de pensamientos, recuerdos y preguntas que no tenían respuestas inmediatas. Se giró hacia la sala de estar, caminando hacia el elegante bar donde se sirvió un vaso de whisky. Normalmente no bebía tan tarde, pero esta noche era una excepción. El alcohol le quemó la garganta, pero no le despejó la mente como había esperado. En cambio, sus pensamientos se desviaron hacia Claire, hacia la forma en que ella lo había mirado cuando le dijo que estaba enferma, hacia la forma en que ella había dicho que Lucas no tenía a nadie más. Cerró los ojos brevemente, presionando sus dedos contra su sien. Esto no era solo sobre un niño que necesitaba un hogar. Este era su hijo. El peso de esa comprensión se asentó profundamente en su pecho. Había pasado años creyendo que el amor, la familia y los lazos eran distracciones, pasivos, en un mundo donde solo sobrevivía el más fuerte. Pero ahora se veía obligado a enfrentarse a algo más grande que él mismo. Un sonido suave lo sacó de sus pensamientos. Se giró, y allí, parado a pocos metros de distancia, en la habitación tenuemente iluminada, estaba Lucas. Los pies descalzos del niño apenas hicieron ruido contra el piso pulido mientras se movía inciertamente. Su pequeña figura empequeñecida por el vasto espacio a su alrededor. Estaba agarrando su coche de juguete con fuerza, su agarre tenso. Ethan dejó su vaso. ¿No podías dormir? Lucas negó con la cabeza. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos era denso, lleno de cosas no dichas. Lucas dudó antes de dar un pequeño paso adelante. ¿Vives aquí solo? Ethan no estaba seguro de por qué esa era la primera pregunta que hacía el niño, pero asintió. Sí. Lucas frunció el ceño ligeramente, como tratando de entender. Es muy grande. Ethan sonrió un poco, aunque se desvaneció rápidamente. Se supone que lo es. Lucas miró a su alrededor de nuevo.
Sus pequeños dedos se tensaron alrededor de su juguete. Se siente vacío. Ethan no estaba seguro de por qué, pero esa declaración le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Lucas dudó antes de hablar de nuevo. ¿Me querías? La pregunta era suave, vacilante, pero le llegó más profundo que cualquier cosa que Ethan hubiera escuchado antes. Inhaló lentamente, obligándose a superar el fuerte dolor de culpa que de repente le subió por la columna vertebral. Se arrodilló para estar a la altura del niño. No sabía de ti, admitió honestamente. Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. Lucas lo estudió durante un largo momento. Luego miró su coche de juguete, pasando el pulgar sobre la superficie de plástico. Mami dijo que eras importante, demasiado importante para cosas como esta. La mandíbula de Ethan se apretó. Había pasado años persiguiendo el éxito, creyendo que era lo único que importaba. Y ahora, parado aquí, mirando al hijo que no sabía que tenía, se preguntó cuánto de su vida había sido construido sobre las prioridades equivocadas. Estaba equivocado, dijo Ethan finalmente. Algunas cosas son más importantes. Lucas lo miró de nuevo, sus ojos azules buscando. No dijo nada, pero después de unos segundos, asintió como aceptando esa respuesta. Ethan observó cómo el niño se giraba ligeramente, moviendo su peso de un pie a otro. ¿Puedo quedarme aquí? La pregunta era tan pequeña, tan silenciosa, pero hizo que algo dentro de Ethan se tensara. No tienes que preguntar, dijo Ethan. Esta es tu casa ahora. Lucas se mordió el labio, considerando eso, luego asintió levemente. De acuerdo. No dijo nada más. En su lugar, se giró y caminó de regreso hacia el pasillo donde su madre estaba durmiendo. Ethan lo observó irse, sintiendo que algo dentro de él cambiaba. Por primera vez en años, su casa no se sentía tan vacía. Y por primera vez en su vida, Ethan Collins supo que ninguna cantidad de poder o riqueza podría compararse con lo que acababa de recibir. Una oportunidad de ser padre. A la mañana siguiente, Ethan se despertó más temprano de lo habitual. No estaba seguro de si era por la conversación con Lucas la noche anterior o porque, por primera vez en años, no estaba solo en su casa. De cualquier manera, se encontró sentado en el mostrador de la cocina, mirando una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. Nunca había pasado mucho tiempo en esta parte de la casa. La cocina era moderna, elegante y apenas se usaba. Su personal generalmente preparaba sus comidas, pero hoy algo lo detuvo de llamarlos. No sabía mucho sobre niños, pero sabía una cosa. No podía simplemente fingir que Lucas no estaba aquí. El sonido de pasos suaves lo hizo girar. Lucas estaba parado en el umbral, su cabello castaño oscuro, ligeramente revuelto por el sueño. Sus ojos azules, aún adormilados. Agarraba su coche de juguete con una mano, frotándose los ojos con la otra. «Buenos días», dijo Ethan, sorprendido por lo diferente que sonaba su propia voz, más suave, menos controlada. Lucas dudó antes de entrar más en la habitación. «Buenos días». Ethan estudió al niño, notando lo pequeño que se veía en la inmensidad de la cocina. Por un momento, ninguno de los dos habló. Era extraña esta tranquila tensión entre ellos, ambos conscientes de lo que había cambiado, pero inseguros de cómo navegarlo. «¿Tienes hambre?», preguntó finalmente Ethan. Lucas asintió. Ethan exhaló, poniéndose de pie. «¿Qué desayunas?». Lucas se encogió de hombros. «Mamá solía hacer panqueques». «¿Panqueques?». Ethan frunció el ceño ligeramente. Eso no era algo que hubiera hecho antes. Pero,
¿qué tan difícil podría ser? Se dirigió a los gabinetes, buscando ingredientes. Lucas se subió a uno de los taburetes del mostrador, observándolo con curiosidad. ¿Sabes cocinar? Ethan sonrió. En realidad no, pero puedo seguir instrucciones. Encontró una caja de mezcla para panqueques y leyó las instrucciones. No estaba acostumbrado a hacer estas cosas él mismo, pero algo en ello se sentía necesario. Lucas apoyó la barbilla en la mano. Mamá nunca usaba instrucciones, simplemente sabía cómo hacerlo. Ethan lo miró. Había algo en la voz del niño, admiración, nostalgia, tal vez incluso tristeza. Parece que era buena en muchas cosas, dijo Ethan, rompiendo un huevo en un tazón. Lucas asintió. Lo era. El silencio se extendió entre ellos, pero esta vez no fue incómodo. Ethan se concentró en mezclar la masa mientras Lucas observaba, ocasionalmente ofreciendo consejos. Cuando el primer panqueque chisporroteó en la sartén, Lucas se inclinó ligeramente hacia adelante, claramente involucrado en el proceso. No eres muy bueno volteándolos, observó después de que Ethan fallara en el primer intento. Ethan se rió. Soy mejor dirigiendo compañías que haciendo panqueques. Lucas sonrió un poco, y por primera vez, Ethan vio algo de su expresión relajarse. Unos minutos más tarde, colocó un plato de panqueques ligeramente desiguales frente al niño. Dime si son comestibles. Lucas dio un mordisco, masticando pensativo. Luego asintió. No son tan buenos como los de mamá. Ethan sonrió. No creí que lo fueran. Pero, continuó Lucas, dando otro mordisco, no están mal. Ethan lo tomó como una victoria. Comieron en relativa calma, pero no era el mismo silencio incómodo de la noche anterior. Esta vez se sintió normal, casi como si algo estuviera comenzando a asentarse entre ellos. Cuando Lucas terminó, dejó su tenedor y levantó la vista. ¿De verdad vas a cuidarme? La pregunta tomó a Ethan por sorpresa. Se tragó su último bocado antes de responder. Sí. Lucas lo estudió. Incluso cuando se ponga difícil. Ethan exhaló. Incluso entonces. El niño se quedó en silencio por un largo momento, como tratando de decidir si creerle o no. Luego asintió, como aceptando esa respuesta. De acuerdo, dijo Lucas. Ethan no estaba seguro de por qué, pero esa simple palabra se sintió más importante que cualquier cosa que hubiera afirmado en una sala de juntas. Acababa de hacer el mayor compromiso de su vida, y por primera vez no le tenía miedo. La transición no fue fácil. Ethan había pasado toda su vida estructurando sus días en torno a la eficiencia y la productividad. Nunca había tenido que pensar en las necesidades de nadie más fuera de los negocios. Ahora, había un niño de 6 años en su casa, y cada momento se sentía como adentrarse en territorio desconocido. Lucas no era difícil, pero era callado, observador. No pedía mucho, pero Ethan podía ver lo inseguro que estaba. El niño todavía se estaba adaptando, todavía tratando de entender lo que significaba esta nueva vida para él. El primer desafío real llegó esa noche. Ethan había estado en su oficina, poniéndose al día con los correos electrónicos, cuando escuchó un ruido al final del pasillo. Un crujido suave, luego un arrastre débil. Frunció el ceño, se echó hacia atrás de su escritorio y se puso de pie. Cuando salió al pasillo, vio a Lucas parado cerca de la puerta de su dormitorio, sus pequeños dedos agarrando el borde del marco. Su oso de peluche, uno que Ethan ni siquiera había notado antes, estaba fuertemente agarrado en su otra mano. El ceño de Ethan se profundizó. «¡Lucas!».
El niño dudó, moviéndose ligeramente. Tuve una pesadilla. Ethan no estaba seguro de cómo responder. Nunca había lidiado con esto antes. Su instinto era decirle a Lucas que volviera a la cama, que solo era un sueño, que todo estaba bien. Pero algo en la forma en que el niño estaba allí, sus ojos azules inseguros, lo detuvo. En cambio, Ethan tomó una respiración lenta. ¿Quieres hablar de eso? Lucas dudó. Luego negó con la cabeza. No. Ethan asintió. ¿Quieres volver a la cama? Lucas miró sus pies, agarrando su oso de peluche con más fuerza. ¿Puedo quedarme aquí un rato? Ethan miró hacia la sala de estar, considerándolo. No estaba acostumbrado a tener a alguien más en su espacio, y mucho menos a un niño. Pero no podía enviar al niño de regreso a su habitación, no cuando claramente no estaba listo. Señaló el sofá. Ven. Lucas lo siguió en silencio, subiéndose al sofá mientras Ethan se sentaba en la silla frente a él. El niño se acurrucó con su oso de peluche, metiendo los pies debajo de sí mismo. Ethan no estaba seguro de lo que se suponía que debía hacer. No tenía idea de cómo consolar a un niño, cómo hacer que las cosas se sintieran normales, cuando nada de esto era normal. Así que se quedó allí sentado. Los minutos pasaron en silencio. Eventualmente, la respiración de Lucas se normalizó y sus ojos comenzaron a cerrarse. Ethan pensó en llevarlo de vuelta a la cama, pero luego el niño se movió ligeramente, murmurando algo en su sueño. Ethan exhaló, recostándose en su silla. No era bueno en esto. No sabía cómo ser padre. Pero mientras observaba a Lucas dormir, algo se asentó en su pecho. Tal vez no tenía que saberlo todo de inmediato. Tal vez solo estar allí era suficiente por ahora. Ethan nunca había imaginado que su vida cambiaría tan drásticamente en tan poco tiempo. Siempre había operado con un horario estricto, sus días planeados hasta el último detalle. Pero ahora, cada mañana comenzaba con algo nuevo. A veces era el sonido de pequeños pies corriendo por el pasillo. A veces era una pregunta inesperada durante el desayuno. Y a veces era la comprensión de que no tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba haciendo. Lucas todavía se estaba adaptando. No era difícil ni exigente, pero era cauteloso, como si todavía no estuviera seguro de si esta nueva vida con Ethan era algo real o solo temporal. Una mañana, mientras Ethan estaba sentado en la mesa de la cocina bebiendo su café, Lucas se subió a una silla frente a él, balanceando ligeramente las piernas. El niño tenía una expresión seria, su coche de juguete descansando sobre la mesa a su lado. «Tengo que ir a la escuela, ¿verdad?», preguntó Lucas. Ethan levantó la vista de su portátil. No era una pregunta que hubiera estado esperando, pero era obvia. Había estado tan concentrado en que Lucas se estableciera que ni siquiera había pensado en lo que vendría después. «Sí», dijo Ethan, «tendrás que empezar pronto». Lucas asintió lentamente, trazando con los dedos la superficie lisa de su coche de juguete. «Iba a una escuela pequeña antes. Me gustaba». Ethan se recostó en su silla. «Puedo encontrarte una buena escuela aquí». Lucas dudó, luego levantó la vista. «¿Me llevarás?». Ethan no estaba seguro de por qué esa pregunta le afectó de esa manera. Era una petición tan simple, pero algo en la forma en que Lucas la dijo hizo que Ethan se diera cuenta de cuánto significaba para él. «Sí», dijo Ethan, «yo te llevaré». Lucas pareció satisfecho con esa respuesta. Recogió su coche de juguete y lo pasó por el borde de la mesa, su expresión pensativa. «¿Trabajas todo el tiempo?». Ethan levantó una ceja. «¿Qué te hace preguntar eso?».
Lucas se encogió de hombros. Siempre tienes tu ordenador abierto. Mamá solía decir que estabas muy ocupado. Ethan exhaló, dejando su café. Lo estaba. Todavía lo estoy. Pero las cosas son diferentes ahora. Lucas lo estudió por un momento. Luego asintió levemente. De acuerdo. Ethan no sabía qué pensar de esa respuesta, pero algo en ella se sintió como progreso. Más tarde ese día, se encontró haciendo llamadas, arreglando la inscripción de Lucas en la escuela, hablando con su abogado sobre el proceso de tutela y ajustando su propio horario para hacer espacio para algo a lo que nunca antes le había dado prioridad. El tiempo. Esa noche, mientras estaban sentados en el sofá viendo una película, Lucas se giró hacia él de repente. ¿Todavía estás aprendiendo a ser papá? Ethan lo miró. Sí, admitió. Creo que estaré aprendiendo durante mucho tiempo. Lucas asintió como si esa respuesta tuviera sentido. Creo que lo estás haciendo bien. Ethan sonrió. ¿Solo bien? Lucas sonrió. Tal vez un poco mejor que bien. Ethan se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. No era una respuesta perfecta, pero era honesta. Y por ahora, eso era suficiente. La mañana del primer día de escuela de Lucas llegó más rápido de lo que Ethan había esperado. Había pasado la última semana arreglando todo, reuniéndose con los administradores, asegurándose de que todo el papeleo estuviera en orden y, lo más importante, ajustando su propio horario para poder llevar a Lucas él mismo. No estaba seguro de por qué esa parte se había sentido tan importante, pero así fue. Lucas estaba sentado en la mesa del desayuno, comiendo tranquilamente un tazón de cereal. Sus ojos azules ocasionalmente se dirigían hacia Ethan. Había estado inusualmente callado toda la mañana, su coche de juguete intacto al lado de su tazón. ¿Estás nervioso?, preguntó Ethan, dejando su café. Lucas se encogió de hombros, hurgando en su cereal con la cuchara. Un poco. Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante. Está bien estar nervioso. Es una escuela nueva, gente nueva. Llevará tiempo acostumbrarse. Lucas asintió, pero no dijo nada. Ethan lo observó por un momento. Luego miró el reloj. Deberíamos irnos. No queremos llegar tarde. Lucas se deslizó de su silla, agarrando su mochila y el coche de juguete, sin el que nunca iba a ninguna parte. Ethan había pensado en decirle que tal vez no podría llevar juguetes a la escuela, pero algo lo detuvo. Tal vez el coche era un consuelo, algo familiar en medio de tantos cambios. El viaje fue tranquilo al principio. Lucas miraba por la ventana, observando cómo la ciudad pasaba. Ethan se había tomado la mañana libre para hacer esto él mismo, algo que todavía le resultaba extraño. A mitad de camino hacia la escuela, Lucas finalmente habló. «No te olvidarás de recogerme, ¿verdad?» Ethan lo miró, sorprendido. «Por supuesto que no». Lucas no parecía convencido. Ethan apretó el agarre en el volante. ¿Alguien se ha olvidado de recogerte antes? Lucas dudó. En realidad no, pero a veces mamá llegaba tarde cuando tenía cosas del médico. Ethan sintió un pinchazo en el pecho. Claire probablemente había hecho todo lo posible para que Lucas se sintiera seguro, incluso mientras ella había estado luchando su propia batalla. «Estaré aquí», dijo Ethan con firmeza. «Justo a tiempo». Lucas asintió levemente, mirando su coche de juguete. Cuando llegaron a la escuela, niños y padres llenaban las aceras. Ethan estacionó el coche y salió, caminando hacia el lado de Lucas. El niño salió lentamente, agarrando las correas de su mochila con fuerza. Por primera vez, se veía realmente pequeño. Ethan
se arrodilló a su lado, bajando a la altura de Lucas. «Lo harás muy bien hoy», dijo, «y yo estaré aquí justo cuando termine la escuela». Lucas dudó. Luego, para sorpresa de Ethan, extendió la mano y le rodeó el cuello con los brazos en un rápido pero fuerte abrazo. Ethan se congeló por un segundo, tomado por sorpresa. Luego, lentamente, colocó una mano en la espalda de Lucas, devolviendo el abrazo con el mismo cuidado. Lucas se apartó con la misma rapidez, ajustándose la mochila y enderezándose. «De acuerdo», dijo, como convenciéndose a sí mismo. «Te veo luego». Ethan lo vio girarse y caminar hacia la entrada de la escuela, su coche de juguete todavía en la mano. Por primera vez en su vida, Ethan Collins comprendió lo que significaba ser responsable de alguien más, no solo financiera, no solo legalmente, sino emocionalmente. Y mientras estaba allí observando a su hijo caminar hacia su futuro, supo una cosa con certeza: no se iba a ir a ninguna parte. Esta historia es más que un simple relato de un empresario adinerado que descubre que tiene un hijo. Es un viaje de redención, de amor inesperado y de la comprensión de que el verdadero éxito no se mide en poder o riqueza, sino en las conexiones que construimos. Ethan Collins comienza como un hombre que cree tenerlo todo, hasta que se enfrenta a lo único que nunca planeó: la paternidad. Al principio, se resiste, no porque no le importe, sino porque no sabe cómo. Ha pasado años evitando los lazos, creyendo que eran una debilidad. Pero a medida que conoce a Lucas, se da cuenta de que el amor no es una distracción, es lo único que realmente importa. Lucas, por otro lado, es un niño que ha perdido a su madre y de repente es arrojado a una vida con un hombre que nunca ha conocido. Es cauteloso, inseguro de dónde pertenece, pero a pesar de todo, está abierto a la posibilidad de la confianza. Su tranquila fortaleza es lo que finalmente cambia a Ethan, no por la fuerza, sino por la simple e innegable verdad de que merece ser amado. La belleza de esta historia radica en su camino imperfecto. Ethan no se convierte en un padre perfecto de la noche a la mañana. Lucas no lo acepta de inmediato. Hay momentos de duda, mala comunicación y lucha. Pero al final, se eligen el uno al otro, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Los momentos finales, con Ethan viendo a Lucas caminar hacia su futuro, solidifican su transformación. Ha pasado su vida creyendo que tenía el control de todo, solo para darse cuenta de que la decisión más importante que tomó fue una que nunca vio venir. Esta es una historia sobre el cambio, sobre las segundas oportunidades, sobre cómo el amor, incluso cuando es inesperado, tiene el poder de remodelar una vida. Y al final, Ethan no solo gana un hijo, gana una razón para vivir de verdad.